Pues muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en esta convocatoria de prensa en la que queremos tener como objeto la valoración que desde el Grupo Parlamentario de Podemos hacemos de la Carta de Servicios de la RTVA que se presentó a principios de octubre del año pasado, así como a la publicación del contrato programa el día 27 de diciembre por parte del Consejo de Gobierno de Andalucía, también sobre la radiotelevisión de Andalucía. Desde en esta legislatura el tema de la RTVA tiene un recorrido que comienza con una moción que se presentó por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en octubre de 2015, en la cual, con participación y amplias modificaciones de todos los grupos parlamentarios restantes de la Cámara, pues prácticamente se aprobó por unanimidad en todos sus puntos. A partir de este momento, pues, y en respeto parlamentario y en respeto político a las propias aportaciones que el propio grupo mayoritario presentó en dicha moción, pues debería haberse puesto una maquinaria que hubiese llevado a un consenso exigido, un acuerdo mayoritario exigido acerca del futuro de la radiotelevisión de Andalucía. Y nos encontramos con una carta de servicios sin que se haya producido ningún tipo de negociación con los grupos abiertas, y al mismo tiempo, lo que igual es mucho más preocupante, y desde nuestro punto de vista una falta de respeto a las instituciones políticas y al propio Parlamento, se publica el contrato programa el 27 de diciembre sin que se haya ni siquiera puesto una fecha para la discusión de la Carta de Servicios, de la cual debe emanar el contrato programa. Creemos que ahí se está produciendo un gran déficit democrático en donde ya el Consejo de Gobierno, sin saber ni siquiera qué carta de servicios va a ser aprobada por este Parlamento, pone en marcha el contrato programa o publica el contrato programa. Creemos, y es la primera exigencia del Grupo Parlamentario de Podemos, es que el Consejo de Gobierno está obligado a retirar el contrato programa presentado a finales del año pasado. Creemos que existe todo un déficit, no solamente procedimental, sino un déficit en el cual se está produciendo una falta de respeto político a lo acordado en la moción de octubre de 2015. Tiempo ha habido de sobra para que, conociendo la realidad de la radiotelevisión de Andalucía, los diferentes grupos políticos nos hayamos puesto, o hubiésemos tenido la posibilidad de sentarnos y buscar entre todos una salida. Pero claro, si ya vemos la naturaleza de la Carta de Servicios que se presentó en el mes de octubre, lo comprendemos porque desde nuestro punto de vista es, ante todo, una gran falta de respeto tanto a la ciudadanía andaluza como a la propia normativa jurídica desde la cual emana la naturaleza legal de la radiotelevisión de Andalucía, como al propio Parlamento, como también a los trabajadores de la radiotelevisión de Andalucía, al entorno de la radiotelevisión de Andalucía y a las inquietudes que también debe de acarrear con respecto a todo lo que es el mundo audiovisual en nuestra comunidad autónoma. Y digo que es una falta de respeto a la ciudadanía porque en esa dicha carta de servicio no se les trata como ciudadanía, que tiene una serie de derechos estipulados en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de la Radiotelevisión de Andalucía, sino que se les trata como usuarios y consumidores, que al mismo tiempo dejan de ver la radiotelevisión de Andalucía como un servicio público, sino que se le ostenta o se le da un carácter absolutamente mercantil, donde se estipulan determinadas transferencias de dinero público a empresas privadas y donde se pierde la naturaleza del patrimonio audiovisual andaluz, pudiéndose enajenar o externalizar lo que es el archivo documental de la radio-televisión, al mismo tiempo que no garantiza la accesibilidad de las minorías sindicales, sociales, étnicas
o de toda índole a el servicio público de la Radio y Televisión de Andalucía, así como también a las personas con discapacidad y a otra serie de personas que viven en nuestra comunidad. Por otra parte, también tiene una perspectiva profundamente estereotipada de lo que es el hecho andaluz. Es una carta de servicio donde no se recoge todo el acervo cultural, patrimonial de nuestra comunidad, geográfico, que no se recoge en esa carta de servicio, dejándolo solamente a los estereotipos más viciados y que poco respeto tiene hacia la naturaleza de nuestra propia identidad como andaluces y andaluzas. En segundo lugar, creemos que es una falta de respeto hacia la normativa jurídica porque esta carta de servicios, desde nuestro punto de vista, incumple el Estatuto de Autonomía e incumple la Ley de la Radio y Televisión de Andalucía. Esperemos que verdaderamente exista un procedimiento en el cual seamos capaces de hacer que todas estas deficiencias en materia jurídica y normativa se corrijan. Pero creemos que está muy en contra de la función de servicio público que el Estatuto le da a la Radio y Televisión de Andalucía, al mismo tiempo que es una falta a la propia ley de la RTVA, y creemos que tenemos que hacer algo para que esto no acabe, lamentablemente, en los tribunales. En tercer lugar, es una falta de respeto al Parlamento por los procedimientos que se están establecidos. No se puede hacer una carta de servicio con un mandato de la moción, un mandato político de la moción, una carta de servicio incumpliendo la propia moción. De los 20 puntos que tiene la moción, 8 son completamente incumplidos en la carta de servicio. Son 8 puntos que dicen exactamente lo contrario de lo que se aprobó en la moción aprobada casi por unanimidad en todos sus puntos en el mes de octubre del año 2015, al mismo tiempo que condiciona una falta de respeto porque no se está estableciendo y se está permitiendo que todo esto suceda con un Consejo de Administración que lleva años, casi 4 años, sin funcionar, sin participación en ese Consejo de Administración de la realidad y la pluralidad democrática que recoge este Parlamento, y cuyo único y principal responsable es el señor Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento, que desde nuestro punto de vista tenemos que pensarnos si no está cayendo en un delito de prevaricación por no convocar y corregir ya ese defecto de procedimiento en el Consejo de Administración, porque es un órgano de extracción parlamentaria, y al igual que pasó, por poner un ejemplo, con el Consejo de la Tauromaquia, donde el recién constituido Parlamento, el presidente, instó y provocó el acuerdo entre todos los grupos políticos de la mesa para que se renovase el Consejo de la Tauromaquia, porque el Consejo de Administración no. A lo cual está obligado por ley que la mesa del Parlamento, en este caso su presidente, ponga en marcha los mecanismos adecuados. El grupo parlamentario de Podemos ha instado ya al presidente a que se ponga en marcha el proceso de renovación no solo del Consejo de Administración de la RTVA, sino del Consejo Audiovisual. Creemos que lamentablemente quizás tendremos que llegar a otros extremos y quizás yéndonos al Tribunal Constitucional con la lamentable situación que sigue pasando de déficit democrático que ya el Tribunal Constitucional ha adelantado por parte del procedimiento y las formas de actuar de esta presidencia del Parlamento. Y en último lugar, es una falta de respeto esta carta de servicio a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores, porque vulnera sistemáticamente el convenio colectivo de la Radio y Televisión de Andalucía, no teniendo en ningún momento dado reconocimiento de los procedimientos de negociación colectiva que estaban establecidos en el mismo, y no reconociendo tampoco
toda la casuística anterior y los acuerdos que se habían llegado previamente, tanto en el propio convenio colectivo como en las mesas que emanan de ese dicho convenio colectivo. Al mismo tiempo, incumple los acuerdos de concertación social, ya que, por poner un ejemplo, no aparecen las cláusulas sociales en materia de contratación pública recientemente acordadas tanto por los sindicatos mayoritarios y el Gobierno de la Junta de Andalucía y la Confederación de Empresarios a la hora de realizar a la contratación pública. Como hemos visto en el conflicto de los intérpretes de lengua de signos que se ha ido repitiendo, la contratación pública se hace única y llanamente a costa del salario y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que se subcontratan dentro de la radio y televisión. Y no se tienen en cuenta ni la normativa europea ni los acuerdos que se han llegado a la hora de establecimiento de cláusulas sociales, sobre todo cuando estamos hablando de un servicio público que además tiene que garantizar el acceso a personas como las personas sordas o otro tipo de personas con discapacidad a la hora de acceder a esos servicios públicos. Con lo cual creemos que es una carta de servicio y un contrato programa que solamente tienen o que solamente responden a los intereses de unos pocos, de las grandes plataformas de comunicación de todos conocidas, en lo que se ha producido un proceso de concentración para nosotros completamente que impugna cualquier tipo de democracia, cualquier tipo de interés social de las emisiones de radio y de televisión, al mismo tiempo que también responderá a los intereses de aquellas grandes productoras en las cuales sin ningún tipo de control social se subcontratan las diferentes partes de una programación